A ver, imaginemos por un momento construir el auto de carreras más rápido y, tecnológicamente más perfecto de toda una trayectoria. Lograr poner en jaque a la élite absoluta del automovilismo mundial. Y todo esto solo para tener a la mitad del planeta acusando al equipo de estar saboteando su propia obra maestra. Es que es una guión de película, pero es exactamente lo que está pasando. Totalmente. Esa es la extraña, fascinante y la verdad caótica realidad que se respira hoy mismo dentro del garaje del equipo Alpine en este arranque de la temporada 2026 de la Fórmula 1. Sí, una locura. Y bueno, la misión de nuestro análisis a fondo de hoy es precisamente entrar a ese paddock, apartar de un plumazo todo el ruido ensordecedor de las redes sociales y examinar la fría y dura ingeniería. Porque queremos entender por qué este coche francés es repentinamente un cohete. Exacto. Separar los hechos de la ficción. Claro. ¿Qué hay de cierto en estas teorías de conspiración? Y sobre todo, ¿cómo las nuevas reglas de este año están creando unas situaciones verdaderamente al límite en la pista? Y este es un análisis que el deporte de verdad necesita desesperadamente en este momento. Porque si uno se para frente al garaje de la escudería en Enstone, el contraste es casi esquizofrénico. Sí, es como ver dos mundos distintos, ¿no? 100%. Sobre el papel y en el asfalto tienen una máquina que está desafiando todas las proyecciones informáticas, esas que se hicieron en invierno, sumando puntos pesadísimos. Pero, si apartas la vista de los monitores de telemetría un segundo y miras el entorno digital, el equipo está lidiando con una auténtica guerra civil mediática. Una barbaridad. Es que en la Fórmula 1 moderna el rendimiento mecánico ya no se puede separar de la gestión emocional y psicológica de la estructura. Es que no se puede. Y para dimensionar esta paranoia y esta tormenta, pues primero tenemos que entender el origen del problema. Y el origen es, irónicamente, su éxito rotundo. Ajá, el coche es demasiado bueno. Exacto. Todo este drama solo existe porque el auto ha superado las expectativas de una manera, salvaje. Hablemos de los datos puros. Hablemos de Pierre Gasly al volante del nuevo chasis A526. Porque, lo que estamos viendo en estas 3 primeras carreras requiere que le prestemos muchísima atención. Sí. Los números de Gasly son un caso de estudio sobre cómo interpretar un cambio de reglamento técnico. No ha salido del top 10 desde que se apagaron los semáforos allá en Bahrein. Ni una sola vez. De una. Consiguió un 10º puesto muy sólido en Australia, un 6º lugar espectacular en China y acaba de firmar un 7º puesto en Japón. Pero el dato que realmente pone en perspectiva este salto de calidad es que en apenas 3 fines de semana, Gasly ya acumuló el 68% del total de puntos que logró en toda la temporada pasada. A ver, esperemos. Detengámonos ahí un segundo porque es fuertísimo. Un piloto consigue casi el 70% de la producción de todo un año. ¿En solo 3 carreras? Es una brutalidad. Es irreal. En la tabla del campeonato mundial ahora mismo es 8º con 15 puntos y el dato que más resuena en los pasillos del paddock está 3 puntos por delante de Max Verstappen. 3 puntos arriba de Max, imagínate. Lo vimos con nuestros propios ojos en Suzuka. Vimos a Gasly defenderse de un tricampeón del mundo, vuelta tras vuelta, cerrando las trayectorias, con una confianza absoluta. Él mismo ha confesado de forma interna que este es el monoplaza más competitivo que ha tenido desde aquel Alfa Tauri de 2021. Claro, y ahí es donde empieza la narrativa fácil, ¿no? Exacto. La gente en el paddock empieza a decir, Alpine cambió al motor Mercedes este año, fin del misterio, tienen la mejor unidad de potencia. Y es una conclusión muy natural para quien lo ve desde afuera. Porque, la unidad de potencia de Mercedes de 2026 es en efecto una proeza absoluta de la combustión y de la gestión eléctrica. Totalmente. Pero atribuir este renacimiento solo al motor es ignorar por completo cómo funciona la aerodinámica moderna en la Fórmula 1. Si el motor fuera la única respuesta, pues el equipo Williams, que también lleva motores Mercedes ahí en la parte trasera, estaría peleando por podios. Y la realidad es otra muy distinta. Están luchando desesperadamente por salir del fondo de la parrilla. Yo he estado pensando en una forma de visualizar esto para quienes nos escuchan. Poner un motor Mercedes en un chasis de F1 es como hacerle un trasplante de corazón a un atleta olímpico. Buen punto. Te garantiza la capacidad de bombear sangre, te da la potencia bruta,
Pero si el esqueleto, la musculatura, las articulaciones, que en este caso serían el chasis y la alodinámica, no están al mismo nivel de élite. El cuerpo colapsa. Exacto. El cuerpo colapsa bajo su propia fuerza. El verdadero mérito de la fábrica de Alpine no es haber comprado un buen corazón, es haber construido el cuerpo perfecto para soportarlo. Es que la analogía del trasplante es súper útil. Pero, para ser 100% precisos con la pista, yo iría un paso más allá. A ver, cuéntame. No es solo que el esqueleto resista la potencia, es cómo el sistema nervioso interactúa con ese corazón. La clave del chasis de Alpine, frente al desastre que vimos en Williams, radica en el empaquetado térmico. Uy, el dolor de cabeza de los ingenieros este año. Totalmente. Los nuevos motores de 2026 generan una cantidad monstruosa de calor, por la mayor dependencia de la energía eléctrica, y Williams tuvo que abrir unas entradas de aire gigantescas en sus pontones laterales para enfriar el motor. Lo cual te destroza la aerodinámica. Exactamente. Genera una resistencia terrible, lo que llamamos drag. Alpine, en cambio, logró miniaturizar todos sus sistemas de refrigeración internos de una manera brillante. Han mantenido una carrocería súper ceñida, o sea, ultra compacta que corta el aire limpiamente. Y eso les da la velocidad punta. Claro, les permite ser rapidísimos en las rectas sin tener que descargar los alerones. Y eso a su vez protege los neumáticos en las curvas rápidas porque conservan la carga aerodinámica. Es un trabajo de integración fenomenal. ¡Wow! Es que es una joya de ingeniería. Y sabemos que con este parón de un mes ahora en abril, el equipo está preparando más mejoras para Miami. El objetivo es clarísimo: cazar de forma regular a los equipos de cabeza. 100%. Van por los grandes. Pero, y aquí es donde la narrativa pasa de ser un cuento de hadas de la ingeniería a un auténtico thriller psicológico. La parte oscura del deporte. Porque cuando un equipo de la zona media de repente presenta un monoplaza con potencial para pelear con la élite, las expectativas públicas pues explotan. Y cuando tienes a dos pilotos bajo la misma carpa y los resultados empiezan a mostrar una brecha tan importante, el comportamiento de cierta parte del público muta de una pasión deportiva a, no sé, teorías de conspiración a una velocidad alarmante. Sí, es un fenómeno tristísimo. Y esto nos lleva directo al otro lado del garaje, al asiento de Franco Colapinto. Y, bueno, al inmenso huracán mediático que se ha formado a su alrededor. Es un fenómeno sociológico amplificado por la cultura digital. O sea, frente a esa disparidad inicial de puntos y de rendimiento en pista entre Gasly y Colapinto, se ha instalado una narrativa súper agresiva en las plataformas. Muy agresiva. Hay sectores enteros de seguidores acusando abiertamente al equipo de favoritismo hacia el piloto francés, llegando a utilizar, repito, de forma constante la palabra sabotaje. Sí, he visto los comentarios, es increíble. Argumentan que a Colapinto se le está entregando deliberadamente material de segunda categoría solo para favorecer a su compañero. Bueno, quiero jugar al abogado del diablo por un momento. Intentando ver esto desde la perspectiva de alguien que solo mira los tiempos el domingo en la televisión. Si partimos de la base de que ambos pilotos son talentosísimos y vemos que uno ha sumado un 68% de sus puntos históricos en 3 carreras y le pelea a un campeón del mundo, mientras el otro, la verdad, sufre. Ajá, entiendo por dónde vas. ¿No es hasta cierto punto, lógico que el espectador sospeche que no están conduciendo la misma máquina? O sea, ¿cómo explicas una diferencia tan abismal si no hay diferencias físicas en los coches? A ver, entiendo la línea de pensamiento. Suena lógico desde el sofá, pero se derrumba por completo en cuanto analizas de la estructura financiera y logística de la Fórmula 1. A ver, explícalo. Un equipo que está en plena resurrección, que está desesperado por consolidarse como la cuarta o quinta fuerza del mundial, no se dispara en el propio pie saboteando el 50% de sus posibilidades de sumar puntos. Claro, porque los puntos son dinero. Exacto. En el campeonato de constructores, cada posición final equivale a decenas de millones de dólares en el reparto de premios a final de año. Restar rendimiento a un piloto de forma intencional sería negligencia corporativa pura y dura. Es impensable bajo la mirada de los accionistas y los inversores de una marca como Renault o Alpine. Tiene todo el sentido del mundo. Pero, entonces, ¿siempre tienen exactamente el mismo coche? O sea, ¿hasta el último tornillo? Esa es la trampa. En un escenario de diseño simulado o en un mundo ideal, sí,
Ajá. Pero en la realidad brutal de un calendario global y con un límite de costos estrictísimo, la respuesta es no. Y aquí es vital, pero vital, entender cómo funciona la fabricación. Porque no es sabotaje, es física y logística pura. Claro, los tiempos de producción. Exacto. La fibra de carbono, o sea, no se imprime en 30 segundos en una oficina. Construir un alerón delantero nuevo implica laminar cientos de capas de carbono a mano y hornear esa pieza en un autoclave presurizado. Uy, eso toma horas. Toma 24 o hasta 48 horas de proceso continuo. Si la fábrica diseña una actualización y por tiempos de producción solo logra fabricar una unidad antes de que el cargamento tenga que volar de Europa a Asia, pues ese alerón se monta en un solo coche temporalmente. Y es una práctica estándar en toda la parrilla. En todos los equipos. A esto le sumas las reparaciones forzadas. Por ejemplo, el cambio de componentes en la caja de cambios del coche de Colapinto en China. Alpine ya prometió total transparencia sobre qué piezas lleva cada monoplaza para calmar las aguas. Pero estas diferencias menores son el pan de cada día, no el producto de una conspiración en una sala oscura en Francia. Es que me parece fascinante la negación a aceptar esta complejidad. O sea, la logística de fabricación está a un nivel casi aeroespacial. El traslado de toneladas de material por 3 continentes en 2 semanas, el tiempo de curado de los polímeros, es una danza logística que raya en lo imposible. Totalmente, es un milagro logístico cada 15 días. Y sin embargo, parece que una gran parte del público prefiere aferrarse a la idea de, no sé, un villano de cómic moviendo hilos tras bambalinas, en lugar de aceptar la realidad técnica de las cadenas de suministro, o el simple y complejo proceso de adaptación de un piloto a un nuevo chasis, que también juega un papel inmenso. Claro. Y el problema real surge cuando esa incomprensión técnica se convierte en una toxicidad sistemática. Eso es lo más grave. El nivel de agresividad ha obligado a la directiva de Alpine a emitir comunicados institucionales sumamente severos, condenando una avalancha de insultos que ya no solo van dirigidos a sus propios ingenieros, sino a otros pilotos en la pista. Sí, hay un precedente gravísimo de esto. Para quienes nos escuchan y no lo recuerdan, ya en la temporada 2025, tras un incidente de carrera entre Colapinto y Yuki Tsunoda en Imola, la escalada de abuso en línea fue tan extrema Me acuerdo perfecto. que el mismísimo presidente de la FIA tuvo que intervenir personalmente para lanzar esta campaña global de Unidos contra el abuso online. O sea, estamos viendo un patrón repetitivo donde la pasión deportiva se desborda hacia una hostilidad totalmente inaceptable. Es inaceptable y mancha el deporte. Pero lo que resulta verdaderamente preocupante de esta temporada 2025 y 2026 es cómo este mundo virtual y el mundo real están chocando de forma directa. Sí, ya traspasó la pantalla. Porque la audiencia utiliza incidentes físicos reales en la pista como una supuesta prueba irrefutable para validar estas narrativas de incompetencia o de conspiración. Ven un accidente, ven banderas amarillas y la reacción inmediata es crucificar al piloto o al equipo. Sin entender el contexto. Exacto. Y si analizamos fríamente lo que está sucediendo en el asfalto, existe un denominador común que la gente pasa por alto. Un causante real de este caos físico. No son complots, no es falta de talento. Son las dramáticas nuevas regulaciones técnicas de este año. Has dado en el clavo. La toxicidad digital encuentra gasolina en incidentes que, estructuralmente, están siendo propiciados por cómo la FIA redactó las normas de este año. Así es. Así es. Hay un defecto fundamental de seguridad en el diseño base de estos autos 2026. Y los incidentes recientes que involucraron a Colapinto son, o sea, la radiografía perfecta de este fallo monumental del reglamento. Visualicemos esos incidentes porque entender el contexto espacial para este análisis es clave. Dale. El primero ocurrió en el Gran Premio de China. Tenemos un choque directo entre el Haas de Esteban Ocon y Colapinto. Sí. La situación se da justo en la salida de la calle de boxes, que es un punto ciego donde las velocidades comienzan a mezclarse de forma muy agresiva. Ocon, de hecho, asume la culpa por completo. Pide disculpas en el paddock, lanza un comunicado en sus redes sociales intentando calmar todo. ¿Y cuál es la respuesta? Una vergüenza. Una ola de amenazas hacia Ocon.
Un piloto que, irónicamente, le entregó una de sus victorias más icónicas a este mismo equipo Alpine hace unos años. Y luego, por si fuera poco, el peligro se multiplicó por 10 en el Gran Premio de Japón. Uf, lo de Japón. El incidente de Suzuka es el que de verdad encendió absolutamente todas las alarmas técnicas en los equipos. Fue aterrador. Aterrador. Para quienes visualizan el circuito, Suzuka está lleno de curvas enlazadas a altísima velocidad y cambios de rasantes ciegos. Tienes a Oliver Behrman, en el otro Haas, empujando al límite absoluto en una vuelta rápida, superando probablemente los 280 km/h en esa sección. Volando en la pista. Y de repente, al salir de una zona ciega de alta velocidad, se encuentra frente a él al coche de Colapinto rodando a una velocidad casi peatonal en comparación. Sí. Behrman intenta una maniobra evasiva desesperada por puro instinto de supervivencia. Y claro, al dar un volantazo a esa velocidad, el coche pierde carga aerodinámica de golpe, muerde la hierba y termina estrellándose violentamente contra las protecciones. Claro, y el instinto de cualquier persona viendo la carrera desde la comodidad de su casa es gritarle a la pantalla: ¿qué hace ese auto yendo tan lento en medio de la trazada ideal? Obvio, es la reacción lógica visualmente. Se asume de inmediato que, no sé, que el piloto está desconcentrado o que el ingeniero de pista le dio una orden equivocada por la radio, pero la mecánica detrás de esa lentitud es lo que casi nadie comprende. ¿Por qué un monoplaza de Fórmula 1 va tan, pero tan peligrosamente lento en medio de una sesión de clasificación bajo estas nuevas reglas? Bueno, agárrate porque el reglamento de 2026 obliga a que el coche se comporte así para poder funcionar. Es una locura. O sea, se ha diseñado un sistema donde los monoplazas son extremadamente dependientes de la energía eléctrica, más que nunca. Cuando un piloto realiza una vuelta rápida, exprime toda la batería al máximo. Y además, la aerodinámica activa del coche se ajusta para cortar el aire y generar la menor resistencia posible. El famoso modo de ataque total. Exacto. Pero en la vuelta inmediatamente posterior, el coche necesita recargar toda esa energía de forma súper agresiva para poder dar otra vuelta. Y para lograrlo, los sistemas cambian drásticamente. El motor de combustión reduce su potencia casi al mínimo. Ajá. Los sistemas de frenado regenerativo se activan al máximo y los planos de los alerones cambian de ángulo. Se abren completos. Literalmente actúan como paracaídas aerodinámicos para ayudar a detener el coche y forzar esa energía cinética de vuelta a las baterías. El resultado de todo esto es un delta de velocidad, o sea, una diferencia de rapidez entre un coche en vuelta lanzada y uno en vuelta de recarga que supera fácilmente los 100 km/h. 100 km/h de diferencia. Para ponerlo en términos del día a día, es como si vas conduciendo por el carril rápido de una autopista a 120 por hora en una curva sin visibilidad y de pronto te encuentras con un tractor circulando a 15 km/h en tu carril. La colisión es casi inevitable. Es un balde de agua fría. La ironía de todo esto es verdaderamente trágica. Los ingenieros de la FIA y los reguladores pasaron años diseñando este paquete de reglas con un propósito en teoría noble. Sí, querían más espectáculo. Querían mejorar la acción en pista, querían que los autos dependieran más de la energía sostenible, buscando una categoría más verde. Y sin embargo, en su intento por crear una competición futurista, han creado estos hipercoches que son temperamentalmente inestables. En cuanto entran en modo de recarga, ¡pum!, se convierten en bloques de fibra de carbono casi estáticos en medio de la pista. Y es un problema de física y diseño estructural que veteranos ilustres de la parrilla ya habían advertido. Sí, no los escucharon. Voces con un peso inmenso en el paddock, como Fernando Alonso o el propio Max Verstappen, han manifestado un nivel de frustración gigante en las reuniones de pilotos. Totalmente. Se están encontrando constantemente con obstáculos en puntos ciegos, y este parón primaveral, justo antes de que el circo de la F1 llegue a Miami, es la ventana crítica. Los directores de carrera y la FIA están obligados a revisar estos parámetros. Tienen que hacer algo. La opción de, no sé, imponer tiempos mínimos de vuelta mucho más estrictos en las zonas de enfriamiento, o alterar mediante software la agresividad con la que los coches regeneran esta energía. Porque la estadística de seguridad no perdona. Nunca. La categoría no puede permitirse seguir operando con estas diferencias de velocidad antes de lamentar un impacto aún mayor que el que tuvo Behrman en Japón. Definitivamente. Bueno,
Vamos a intentar dar un paso atrás y observar el panorama completo de lo que hemos diseccionado hoy. El ecosistema actual del garage francés es posiblemente la encapsulación más perfecta y a la vez más compleja de lo que significa competir en la Fórmula 1 moderna. Es un microcosmos perfecto. O sea, por un lado tenemos a los ingenieros en la fábrica celebrando. Han resuelto el rompecabezas más grande del automovilismo actual. Tomaron un motor complejísimo, diseñaron un chasis con una eficiencia térmica brillante y entregaron un monoplaza capaz de perturbar el orden de la élite. Histórico. Y tienen a un Gasly que está capitalizando cada gramo de esa carga aerodinámica con resultados, pues, estratosféricos. Pero, y aquí viene el gran pero, todo ese triunfo técnico, toda esa maravilla de la ingeniería de fluidos y de la gestión de neumáticos, se ve obligada a sobrevivir en un ambiente de presión irrespirable. Totalmente asfixiante. El equipo técnico y los pilotos tienen que navegar por un campo minado, donde sus propias decisiones logísticas, cosas tan normales como el reparto de una pieza, son interpretadas como conspiraciones maliciosas. Y tienen que gastar energía en eso. Tienen que gestionar recursos inmensos de relaciones públicas solo para contener la toxicidad digital. Y por si la tensión fuera del coche no fuera suficiente, bueno, cuando salen a la pista, se enfrentan a regulaciones deportivas que están convirtiendo las rondas de clasificación en un ejercicio de esquivar obstáculos a 300 kilómetros por hora. Es que es demasiado. Y esto nos lleva a una reflexión muy profunda sobre la naturaleza del deporte en esta era tan específica que estamos viviendo. Digo, nos obsesionamos con los túneles de viento, estamos obsesionados con la eficiencia de los difusores y los mapas del motor. Medimos todo. Medimos el éxito en milésimas de segundo. Pero detrás de ese volante de fibra de carbono, el factor crítico sigue siendo un cerebro humano. Un cerebro que tiene que procesar no solo la física brutal del asfalto, sino el peso aplastante del mundo exterior. La carga psicológica es inmensa. Lo cual deja una pregunta súper abierta para el futuro a corto plazo de esta competición y, bueno, de la estructura completa del automovilismo de élite. Si uno analiza a un piloto que dispone hoy de la máquina perfecta, capaz de ganar carreras, pero que está sometido cada minuto de su día a una tormenta constante de escrutinio tóxico, acusaciones de sabotaje infundadas y el peligro inminente de un reglamento defectuoso. ¿Cuánto aguantan? ¡Exacto! ¿Cuánto tiempo pasa antes de que el desgaste psicológico anule por completo la ventaja mecánica de ese motor perfecto? Es un recordatorio fascinante de que incluso en el deporte más tecnológico del planeta, el eslabón más frágil y a la vez el más determinante sigue siendo la mente humana.